Ya sabemos que la palabra ánimo es, ¿qué es? ¿Qué es la palabra ánimo? ¡Ey! ¿Qué es la palabra ánimo? Espíritu. Y si, bueno, tenemos un mal ánimo, traemos un mal espíritu. Y si tenemos un buen ánimo, pues tenemos un espíritu chido, ¿verdad? Y bueno, vamos a estudiar el día de hoy. Y digo a estudiar porque realmente vamos a estudiar un capítulo del libro de Eclesiastés. ¿Qué es el libro de Eclesiastés? El libro de Eclesiastés es un libro, obviamente como todos, importantes dentro de la Biblia, pero el libro de Eclesiastés habla de un individuo que se llama, ¿alguien sabe cómo se llamaba el que escribió Eclesiastés? Salomón. Se presume. ¡Ay, George! Ahora, Salomón, ¿quién era Salomón? Salomón era hijo del rey David, no el que canta las mañanitas, ese es otro tema. Salomón era hijo del rey David, Salomón era hijo de David y de Betsabé. No es el primer hijo que tienen después de cometer lo que hicieron, sino es el segundo hijo de Betsabé con David. Y Salomón se hace rey. Y dice la Biblia que era un rey sumamente sabio, que él pidió sabiduría. Era un rey que tenía, corríjame por ahí, ¿cuántas esposas tenía Salomón? 200 esposas. ¿Y cuántas concubinas? Bueno, en total eran 1000. O sea, imagínate, sabes, 1000 mujeres. ¿Es tu novia? No manches, imagínate 1000 mujeres. Y a veces nosotros podemos con una nada más, ¿no? Y así con una, así de no manches. Ese Salomón sí que era sabio, ¿cómo le hacía, no? Para entender a mí. Imagínate entender a 1000 Alejandras así, no manches. Está cañón. Entonces Salomón era rey, tenía un montón de esposas, un montón de concubinas, tenía todo el dinero del mundo, tenía toda la sabiduría, o sea, tenía todo. Y el libro de Eclesiastés lo escribe ya cuando es un viejito, ya cuando empiezan sus últimos días. ¿Y por qué vamos a estudiar el capítulo 10 y no el 1 o el 2? ¿Por qué vamos a estudiar el capítulo 10? Porque el capítulo 10 es ya casi la culminación de este libro de Eclesiastés. Es casi como no un resumen, pero desde este capítulo Salomón empieza a dar ciertas conclusiones de lo que para él significa la sabiduría, la vida, etcétera. Si tú lees el libro de Eclesiastés te vas a deprimir bien cañón, créemelo. Si tú lo lees desde el principio te vas a deprimir bien cañón, así porque, entonces, ¿qué sentido tiene la vida? ¿No? Por ejemplo, Eclesiastés dice es que todo, no hay nada nuevo bajo el sol, todo es lo mismo, los días pasan, el sol se quita, el sol se pone, ¿de qué sirve eso? O sea, dices, no, ese güey estaba bien apático, estaba bien cañón, estaba en la mera depresión. Pero no es eso, es real. Cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, tú y yo a veces perseguimos el estar guapos, el estar bonitos, el venir bien arregladitos, unos tenis bien chidos, una chamarrita bien chida, todo acá, todo bien padre. Pero al final todo es vanidad, o sea, todo se esfuma, todo se desaparece. Y bueno, hoy vamos a leer y a estudiar el capítulo 10 y el tema o la plática del día de hoy se llama efecto mariposa. ¿Alguien sabe qué es el efecto mariposa? Déjame quitar este dulce porque me está estorbando. ¿Alguien sabe qué es el efecto mariposa? Despierten, todavía traen el pozole aquí en el cerebro, despierten. ¿Alguien sabe qué es el efecto mariposa? Que pasa algo de una manera y no es así, ¿no? Por ahí. ¿Algo que qué? Vamos a escuchar. ¿Algo que qué? Algo que repercute. Ajá. Es por ejemplo, el efecto mariposa se dice que el vuelo de una mariposa va a repercutir en el aire, obviamente, y a cientos de kilómetros por ejemplo, va a generar un huracán, por así decirlo. Es casi, el efecto mariposa es casi como el lema o el dicho de por un clavo que se perdió una herradura. Por la herradura que se perdió un caballo. Por el caballo que se perdió el guerrero. Por el guerrero que se perdió la batalla. Y por la batalla que se perdió el reino. O sea, pero todo empezó ¿por qué? Por un clavo, por una simple cosa. O sea, no fue algo de magnitud, sino fue un simple clavo el que hizo que se originara el perder el reino, por así decirlo. Es, por ejemplo, hay acciones y hay cosas en tu vida
que tú a lo mejor aparentemente dices son pequeñitas y no pasa nada, pero que va a haber un efecto mariposa, o sea, un efecto que a lo mejor es muy pequeño lo que estás haciendo, o la actitud que estás tomando, o lo que estás guardando en tu corazón, o los lugares donde te estás metiendo, o lo que te estás metiendo, pero eso a la larga va a generar algo muy grave en nuestra vida. ¿Sí me explico? ¿Estamos todos aquí? Sí. Ok, todos están con Andrés Manuel López Obrador. Ok, entonces empieza el libro así. Dice, las moscas muertas hacen heder. ¿Qué es heder? ¡Qué buena! ¡Oh! Ok, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, escúchalo, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Ok, eso es lo que comienza a decir Salomón aquí en el capítulo 10. Dice, ok, ten cuidado con las pequeñas acciones que estamos haciendo. ¿Qué acciones, si tú puedes darte cuenta, qué acciones son las que tú haces diariamente y que te conllevan a un problema? Dice o decía Albert Einstein que el sinónimo de locura es esperar resultados diferentes, pero hacer siempre lo mismo. Y yo no sé tú, pero yo hay ocasiones en que yo me voy de aquí, por ejemplo, los domingos que salimos, me voy así, vamos en el camino y yo voy así motivado. Karen luego se queda dormida, mi copiloto luego se queda dormida, ya se pierden, pero luego yo voy pensando, voy manejando así de, no manches, Señor, gracias, etc. Y sí, le voy a echar ganas, ¿no? O sea, cuando a lo mejor vienes a un lugar, a un encuentro, a una renovación, no, sí le voy a echar ganas, sí, le voy a la actitud y desde ahora voy a hacer ayuno todas las mañanas y no sé qué rollos nos metemos por ahí, ¿no? O no sé dónde agarres ánimo, pero vamos con esa actitud. Pero hay cosas pequeñas que se cruzan en nuestro camino y nos metemos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando de repente en tu casa te dice tu mamá o tu papá, rápido, lava un tenedor, o lava un plato, o tiende tu cama? Y a lo mejor tú estás de la tarea, ahorita, o no, volteas así, porque yo luego ni habla, ¿no? Y volteas, o sea, ni los pelas luego. Y eso ya generó que tu mamá o tu papá ya se enojaran. Y eso ya generó quizás que entren en una discusión contigo. Y eso ya generó que tú ya estés mal con tu papá y con tu mamá. Y eso ya generó que tú le digas cosas hirientes a tu papá o a tu mamá o a tu hermano o a quien sea. Y eso ya generó que tu papá te diga cosas hirientes a ti. Y eso ya generó un lío. Y eso ya generó una ruptura en tu hogar. ¿Sí me explico? Entonces, eso es el efecto que ocurre, lo que está narrando aquí. Salomón dice, las moscas muertas hacen que se echa a perder un perfume, el olor del perfume. ¿Cuál perfume te echas? ¿Qué perfume te echas, Lito? ¿Ninguno? Ok, entonces olvida. Vamos a hacer, déjame regreso. Entonces, ¿qué perfume te echas, Andrés? Eres hecho Gracias, bro. ¿Tú cuál te echas? Yo, Sauvage de Dios. ¿Tú, Sebastián? Sebastián, ¿verdad? ¿Cuál te echas? ¿Ninguno? Bueno, desodorante. Un limoncito. Ok, entonces, por ejemplo, una mosca muerta hace que se pierda ese perfume. Y dice así una pequeña locura. Una pequeña locura. Y ahorita estamos poniendo el ejemplo de la relación con los padres, pero podemos nombrar cualquier cosa que tú y yo hagamos. Por ejemplo, navegar un ratito en internet a solas y que nadie nos vea, ¿no? Por ejemplo, mandar ese mensaje a esa persona que Dios ya no te mandó a estar ahí. Por ejemplo, ¿qué más te gusta? Ese toquecito de mota que a lo mejor se te antoja por lo que tú quieras. O esa copita que a lo mejor tú sabes que no lo puedes controlar. No lo sé cuál sea, pero dice aquí Salomón, ten cuidado de esa pequeña locura, porque al que es dicho como sabio y honorable, lo hace perder. Y dice el versículo 2, dice, el corazón del sabio está en su mano derecha. Esta es su derecha, ¿verdad? No vi Plaza Sésamo mucho tiempo, discúlpenme. El corazón del sabio está en su derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Ok, entonces aquí ya comienza Salomón a tocar algo que se llama necedad.
Entonces nos está explicando Salomón aquí que la necedad nos hace perder, que la necedad nos hace caer, que la necedad nos hace que tú y yo pequemos. De hecho, podemos decir que la misma necedad es pecado. A lo mejor tú y yo solamente decimos que es pecado que ver pornografía y llegar a la masturbación, por así decirlo, ¿no? O a lo mejor decimos que es pecado deshonrar a nuestros padres, o a la fornicación, relaciones con una persona, no lo sé. Entonces decimos, es que no, yo voy bien porque no he fornicado, no he hecho esto, no, yo siento que voy, es más, no he visto nada, Luis. Bueno, ya ni veo ni a la Kareli, ¿no? Bueno, ya no veo y todo, y quién sabe, y estamos en esa onda. Pero hay cosas que a lo mejor tú y yo sabemos, o no sabíamos que es pecado, que es una falta. Y ojo, no les asuste la palabra pecado. La palabra pecado no es más que falta, más que, por así decirlo, un delito. Algo obviamente con lo cual tú y yo estamos atentando, pues sí, en contra de Dios si tú quieres, pero más que en contra de nuestra propia persona. ¿Sí? Estamos aquí. Entonces, dice, el corazón del sabio está a su mano derecha y el corazón del necio a su mano izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, el tema central de este extracto o de este capítulo es la necedad. La mano derecha, acuérdate, ¿qué es la mano derecha? ¿Qué puede representar la mano derecha? ¿Quién me dice? Poder, ¿qué más? Fuerza, ¿qué más? Coordinación. ¿Con cuál saludas? ¿Por qué te sentaste aquí? Aquí siempre a la lengua siempre la acabo de... O sea, alguien tiene retos y me dice, no manches, nada más vengo y me llegas a... ¿Cuál agarras? La derecha, ¿no? Te saludas. Si alguien te saluda de la izquierda así como que... Por ejemplo, ahorita Seba, pues sí, entonces, no lo puedes mover, perdóname. Entonces, la mano derecha es de honor, ¿sí? De hecho, la palabra dice que Jesús está a la diestra del Padre. Entonces, es un lugar de honor. Entonces, cuando dice el corazón del sabio está en su mano derecha, o sea, su corazón está en un lugar de honor, su corazón está en un lugar de fuerza, en un lugar de poder. Su corazón está aquí, del sabio, del entendido, del que sabe hacer la voluntad del Señor. Pero dice, el corazón del necio está en su mano izquierda. Entonces, en la mano izquierda, por lo regular, bueno, si tú eres zurdo, pues a lo mejor es la que más te funciona, pero por lo regular esta mano como que es la floja, ¿no? Como que es la que no hace muchas cosas, etc. Obviamente es útil, o sea, no es así como que esté de adorno, ¿verdad? Pero no es un lugar de autoridad, no es un lugar que represente poder, que represente eso, que represente honor. Entonces, el sabio tiene su corazón en un lugar de honor. Aquí sería bueno preguntarnos, ¿tu corazón en qué mano lo tienes? Sabiendo que esta es la mano de honor y de autoridad y de poder y todo lo que tú quieras, ¿en dónde está tu corazón hoy? ¿Cómo es que tú y yo actuamos? Porque, ojo, no solamente este tema es así como que, ay, aquí vamos a tirarlo, no. La palabra de Dios es para que a todos los que estamos aquí en este cuarto, a todos nos redarguye y a todos nos ministre, para que a todos nos toque. La palabra de Dios es la que habla por sí misma. Yo no necesito dar mi punto de vista respecto a este tema, porque mi punto de vista es que es basura, es vano, no sirve. Lo que necesitamos es atender lo que dice verdaderamente aquí el versículo, y esto es lo que dice. ¿Dónde está tu corazón el día de hoy? Dice el versículo 3, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. No manches, eso está bien cañón. Dice, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. ¿Alguien me puede buscar la definición de la palabra necio o necedad? Porque dice aquí el versículo, en lo que alguien la busca. Entonces, aquí nos está hablando de algo, de la actitud que está teniendo el necio. Por ejemplo, ¿tú has visto que de repente una persona te la topas en la calle, en el microbús, en donde sea? Y por ejemplo, a veces la tenemos, a ver aquí. Ignorante, imprudente, terco, obstinado. ¿Qué más nada más eso? Terco, obstinado. ¿Podríamos resumirlo como la palabra necio significa alguien falto de entendimiento? ¿Alguien falto de inteligencia? Ignorante. Débil de juicio. ¿Débil de juicio dice la tuya? Entonces podríamos traducirlo como alguien tonto
No manches. ¿Quién es tonto aquí? Yo sí soy tonto. Porque yo sí encajo en mucho, bueno, no sé en mucho, pero yo creo que en la mayoría de los puntos que vamos a revisar. Entonces dice que el necio va presumiendo su necedad, va presumiendo su actitud, va presumiendo quién es. Así de repente te vuelvo a repetir que tú vas a un microbusero que va todo con el micro súper atascado de gente y va echando carreritas con otro. ¿Qué dices? Está bien tonto, ¿no? Y más si tú vas en otro carro y te lo topas, que se te cierra y ¡ah, ese tonto! Bueno, hasta le dices peor, ¿no? Bueno, yo sí te digo. Entonces, el loco, el tonto, o el necio, va presumiendo, el loco soy yo también, el tonto y el necio va presumiendo quién es. O sea, dicen, no manches, desde lejos se le ve que viene, o sea, huele a necio, o sea, pero a lo mejor tú y yo podemos pensar en alguien aparte, ¿no? Porque así es, porque por ejemplo, ¿quién se cree tonto de aquí? Y dices, no, pues yo no, o sea, levantamos la mano, pero de muy dentro de nosotros, no, pues yo no soy tonto, ¿no? Yo sí, yo como que me doy la suave, sí me defiendo, ¿no? Pero en realidad lo que el Señor nos está manifestando aquí es que entendamos cuál es esa necedad. Dice el versículo 5, del versículo del 5 al 6, dice el 4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Escucha bien lo que dice, si el espíritu del príncipe, o sea, nos habla de alguien de autoridad, se exaltara en contra de ti. Aquí lo que está diciendo es si alguien se enoja, o si alguien te reprende, o si alguien te dice. Dice, si el espíritu del príncipe se exaltara en contra de ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Es decir, ¿quién de aquí trabaja? ¿Quién de aquí tiene un patrón? ¿Alguien se le ha puesto al tiro a su patrón? No, por ejemplo, así de que, no, a ver, esto no lo hiciste bien, Elia, te dije que pusieras esto aquí. Imagínate lidiar con su patrón. ¿Y por qué? No, a ver, usted no hace nada. No, o sea, imagínate al patrón, ¿no? Imagínate, pues no hace, ¿qué? No. Aquí luego nos mandan a la goma y bueno, no pasa nada, pero ya en la vida real, bueno, no, también es la vida real, pero ya en la vida cotidiana, te enfrentas a un patrón y dices, vamos a ver, ¿sabes qué? Renuncia y adiós, o ¿sabes qué? Adiós, te despido, a la goma. Entonces, aquí nos está hablando de algo, nos está hablando de autocontrol. ¿Quién de aquí tiene ese autocontrol cuando tu papá, mamá, patrón, líder, lo que sea, te reprende, se exaltare contra ti? Cuando alguien se enoja, cuando el ángel se enoja contra ti, Carlota, ¿qué le dices luego? Por ejemplo, cuando Karen y yo éramos novios, y empezábamos a discutir así bien cañón, y yo ya luego, cuando ya se calentaba la conversación por WhatsApp, le marcaba. Y Karen, bueno, estaba en el trabajo. ¿Quién es Luis? No, y yo así que loco. No, es que a ver, ahora sí dímelo. Nada más que lo escribes. Y así bien loco. No, es que no se va. No puedo, estoy trabajando. Pues me colgaba. Y apagaba el teléfono y decía, no, ya está bien. Bueno, un día la discusión empezó por ahí de las 10 de la mañana y terminé yo a las 2 de la tarde hasta arranque del muerto afuera de su trabajo y no salió. Porque no cayó en mi exaltación, no cayó en mi emoción, ¿no? O sea, así como que, por ejemplo, ahorita ya que estamos casados y llegamos a discutir, me dice, ¡ay sí, Luis, ya! Ese es el fin de nuestras discusiones. ¡Ay sí, Luis, ya! O sea, como que ya, Dios, pues acabó. Entonces, es algo que tú y yo tenemos que hacer, el autocontrol. Porque entonces, si alguien te dice algo, te ofende, ¿qué pasa cuando alguien te ofende? ¿Qué haces? Tienes de mecha corta. No, ¿qué le pasa? ¿Por qué me estás diciendo eso? Entonces nos prendemos súper cañón. Nos volvemos luego, la ira sale así como que algo te empieza a calentar desde aquí. Y queremos reclamar, queremos decir. Aquí lo que nos está diciendo Salomón es que el que hace eso es un ¿qué? Es un necio. Está cayendo en una necedad. Cuando caes en una necedad con tus padres, eres un necio. Y acuérdate otra vez, es algo que el Señor nos está diciendo hoy en esta tarde. No es posible que reacciones de una manera irascible, de una manera irritable.
¿Qué está gobernando tu corazón, muchachos? ¿Qué está gobernando nuestro corazón? ¿Qué es lo que lo gobierna? ¿Realmente lo gobierna el Espíritu Santo o lo gobierna tu emoción? Lo gobiernan las cosas que te enojan. Obviamente todos nos enojamos. Todos nos enojamos. Pero si no luego nos enojamos por algo que nos dicen, lo que nos cuentan, y luego ponemos un estado en Facebook, ¿no? Tirando una pedrada para que o si no, la personalizamos para que solamente esa persona a la que se la queremos dedicar la vea, ¿no? O si no, luego la más chida es que agarramos versículos de aquí, somos bien manchados, agarramos la palabra de Dios para... Dígame un versículo gacho. Dígame un versículo gacho. O los que luego pegan. El perro luego lo vuelve a su móvil y así como, ojalá y lo vea, ¿no? Y luego ves que ese le dio like, ¿no? ¡Pum! Y el otro no le dio like porque dice, mira mi cuate, y ya. Pero nosotros estamos así, y ya estamos, pero sí, sacados de onda. Adiós, Toño. Entonces ya estamos prendidísimos. Y el Señor nos dice, el que cae en esas emociones, el que se deja gobernar por el enojo es un necio. Dirían por ahí, dale, cálmate, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil quedarte callado. Yo sé que es difícil aguantar la ofensa. Pero el mismo Salomón en los Proverbios dice que la palabra amable hace bajar el furor, hace bajar el enojo. No podemos seguir haciendo que el enojo nos gobierne, que la ira nos gobierne. Dice el versículo 5 y 7, ahora sí dice: hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en un lugar bajo. Vi a siervos a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. Eso es una analogía que está usando Salomón. ¿Qué está diciendo aquí? Que hay momentos en que los sabios, por ejemplo, yo sé que a lo mejor tú te has topado en tu escuela, por ejemplo, por así decirlo, ¿quién va a la escuela? ¿Quién sigue estudiando? Por ejemplo, yo sé que para los que siguen estudiando, de repente llegas a ver que hay personas o maestros que se pasan de lanza contigo. Manos del Conalep. Yo sé que hay personas y hay a veces, a lo mejor hasta tú mismo te das cuenta de que a lo mejor dices, este cuate, por ejemplo yo vemos a personas que dicen, no manches, este cuate es un borracho. Engaña a su esposa con quién sabe quién. Se pasa bien, se va cada 8 días de embriago. Anda pero sin la mega fiesta. Y tiene un dineral bien cañón, no manches. Y yo voy a la iglesia, le oro a Dios, me porto bien, medio trato de estar en paz con mi esposa, trato de hacer las cosas que Dios me manda y me como me va. Así ocurre. ¿Cuántas ocasiones has visto a personas que son sabios y que dice aquí andan en pie? O sea, están en un lugar que no es de autoridad. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí el versículo? No nos está enseñando otra cosa más que la injusticia. Le damos el primer lugar a la necedad. Porque, por ejemplo, hay personas, o la humanidad le da el primer lugar a la necedad. Si tú te puedes dar cuenta, si realmente le diéramos prioridad a la moralidad, al buen juicio, a los valores, etc., Televisa no existiría, TikTok no existiría, Facebook no existiría, se utilizaría para otras cosas. Habría muchas cosas que no saldrían a la luz. Por ejemplo, los futbolistas no serían unos borrachos los que están ahí jugando fútbol. Sería gente que, pues, por ejemplo, Lito, ¿alguien ha visto jugar a Lito? O sea, sería un delantero, Andrés estaría jugando, no sé, por ejemplo, actrices, ¿no? O sea, alguien de la fama, o sea, estarían las de aquí a allá. Pero el Señor dice, la humanidad, la gente le da el primer lugar a la necedad. ¿Tú le das el primer lugar a la necedad? Otra vez. Le damos el primer lugar a la necedad, a nuestra necedad obviamente. Y yo me tengo que dar cuenta es que sí le doy el primer lugar a la necedad. Dice el versículo 8, del 8 al 10, dice, el que hiciere hoyo, caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Quien corta piedras, se hiere con ellas. O sea, ¿quién corta piedras? Qué tonto lo da, ¿verdad? Quien corta piedras, se hiere contra ellas.
el que parte la leña, en ello peligra. Dice, pero ahora en el 10 dice, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, o sea, no fuere afilado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. La sabiduría es provechosa para dirigir. Entonces, esto nos está hablando de ¿qué? De decisiones. Por ejemplo, dice, a ver, si un leñador, si tú agarras tu hacha y no le sacas filo, ¿qué vas a tener que hacer? Decía mi abuelita, vas a trabajar doble, hijo, ¿no? Porque no nos damos cuenta de las decisiones que tomamos y a veces tenemos que trabajar doble. Otra vez, cosas pequeñas que se vuelven grandes. Cosas, malas decisiones, quizás pequeñitas que tomamos, que se vuelven enormes en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, dice aquí el ejemplo que pone Salomón, si el leñador no le saca filo al hacha, ¿qué va a pasar? Por 10 millones de pesos, ¿qué va a pasar si no le sacan filo al hacha? Oh Dios, los perdiste, ahorita te los iba a depositar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a tener que añadirle más fuerza. Entonces dice aquí, lo que Salomón nos está dando a entender, o nos está explicando, dice, decisiones que tomamos son decisiones que tenemos que consultarlas con Dios. ¿Qué decisiones tomas tú cada día? ¿O qué decisiones tomamos, dijo el otro, que nos conllevan a grandes repercusiones en nuestra vida? Decisiones que tomamos en corto y que chinga la postre así de, pues, ¿ya viste esos tenis? Están bien chidos. Tengo la de Clay, la de Coppel. No la he utilizado. ¿Cuánto cuestan? 2,000 pesos. Es un tarjetazo. ¡Pum! No los puedes pagar, pero tú ya te endeudaste con 2,500 pesos. Parece chiste, pero es anécdota. Y ya lo dices, ay no, y ya dices, bueno, ya voy a estrenar, pero ya da la vuelta de la esquina y dices, híjole, es que no lo junté, pago mañana. Y no, los bancos son la primera tarjeta que tuve. Dije, bueno, lo pago mañana. Yo pensaba que me había prestado mi compadre dinero y que sí me podía esperar el otro día. No, manches, el otro día ya tenía el doble de interés. Así, ¿qué? En aquel entonces saqué un iPod Touch, no sé si algunos los conocen. Entonces saqué ese iPod y no manches, me super endeudé con esa cosa y dije, no quiero volver a saber nada. Aunque después volví a sacar otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, entonces dice, pequeñas decisiones. ¿Qué decisiones tomas tú? ¿Qué decisiones estás tomando que te están haciendo caer? Porque dice aquí, si tú no le sacas filo a esa hacha, vas a hacer doble trabajo. ¿Y a quién consultas? ¿A dónde vas a consultar? El necio hace las cosas más imprudentes que te imaginas. Entonces lo que necesitamos es sabiduría. Ojo, no hay persona más necia, escucha bien esto, joven, no hay persona más necia que aquel que sabe la voluntad de Dios y hace su propia voluntad. No hay persona más necia que aquel que conoce de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para esta onda que tengo que hacer? Por ejemplo, comentábamos deuda, no te endeudes. No sirvas de abajo, no sirvas de esto. Y te da consejo el Señor. Y no mal vamos. Por ejemplo, ¿qué te dice el Señor cuando entras en una discusión en tu casa? Cállate. Ya lo leímos, cállate. Silencio. Esa es la voluntad de Dios. No es así como que, necesito conocer la voluntad de Dios. Revélame, Laura. Incienso. Ahí. Revélame, Señor. No, la voluntad de Dios está aquí escrita. Esto es la voluntad de Dios. Y si tú y yo conocemos cuál es la voluntad de Dios, dice que no hay persona más necia que aquel que conoce la voluntad de Dios y se aferra a hacer su propia voluntad. Como quien dice mi abuelita, te gusta hacer, hijito, tus huevos al gusto, no es grosería. Te gusta hacer tus huevitos al gusto. Si te están diciendo no, algo estrellados, no, yo los quiero revueltos y con jamón, ¿no? Y todavía te le pones sal. No, el Señor nos está diciendo, los jóvenes de Camino de Vida tienen que dejar la necedad y salir de ahí. Dice en el versículo 12, 11 y 12 dice, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Ok, entonces aquí
comienza Salomón a meternos a la cuestión de las palabras. Decía aquí el versículo, ya lo perdí, dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. ¿Qué es gracia? Regalo. ¿Qué más representa la gracia? Por ejemplo, la gracia de Jesús, ¿qué hizo en nosotros? Salvación, compasión, misericordia, perdón, restauración. Eso es gracia. Y dice que la boca del sabio se llena con palabras de gracia. Pero dice aquí, dice, más los labios del necio causan su propia ruina. El versículo 13 dice, el principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla es, nos está hablando de las cosas que salen de nuestra boca. En tu boca, ¿qué hay? ¿Qué es lo que decimos? ¿Hay necedad o hay gracia? Por ejemplo, está chido, por ejemplo, cuando hablamos con las personas. ¿A qué me refiero? Cuando, por ejemplo, yo tengo un conflicto con Lito, o a lo mejor no lo tengo, pero yo hago algo entre Lito y yo, que ya así como que, voy a dar oye, la otra vez, ¿qué te hizo usar tu brota? Ah, sí, pero se cree bien mami. No manches, ¿qué pasa? Y a lo mejor le así de, no, pues es que no sé qué le hice, ¿no? Y a lo mejor le así de, no, ¿qué le hizo? Ah, no me habla. Yo tampoco le hablo, ¿no? Y luego hasta ni nos saludamos, yo apenas nos hacemos de, ¿no? Entonces, dice aquí Salomón, ojo, dice, ¿qué hay en tu boca? ¿Hay gracia o hay necedad? Porque dice aquí que entonces las palabras son ruina. ¿Qué estamos generando con nuestras palabras? ¿Qué hacemos con las palabras con nuestros padres? ¿Realmente hacia tus padres hay gracia? O sea, hay perdón, hay restauración, hay salvación. ¿Son palabras de restauración, de amor las que damos? ¿O son palabras de necedad? Ay, es que mamá es bien tonta. Ay, es que mi papá está bien viejo, ya no sabe ni lo que piensa ni lo que dice. Ay, o tus hermanos, bueno, los que tienen hermanos, o tíos, lo que sea. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estamos manifestando con las palabras? Porque obviamente, ¿y por qué digo de los padres y los hermanos y la casa? Porque ese es el principal ministerio, muchachos. O sea, ahorita podríamos decir, ahorita pongo el ejemplo de Lito y yo, pero Lito y yo somos X. Porque al final de cuentas somos gente que nos congregamos, hermanos en Cristo, lo que tú quieras, pero al final aquí no es el asunto. Pero aquí yo te puedo abrazar y te puedo decir, ay, Ale, Vania, qué bonita, Vania. Ay, qué bonita te ves, Vania. Pero en mi casa puedo ser una lácara con mi esposa. ¡Órale! ¡Órale, tonta! O sea, puedo que mi boca no tenga gracia y mi boca tenga necedad. ¿Qué estás manifestando con tus labios en tu hogar? ¿Por qué te digo que aquí no me preocupa el asunto? Porque aquí es el reflejo de lo que somos en la casa. Sencillo, muy fácil. ¿Quieres conocer cómo es una persona en su casa? Ve las actitudes que de repente tiene aquí. O ve cuando Dios nos revela nuestro corazón y pum, y sale el verdadero yo, pum. Ay, manches, ¿cómo explotó la Ale? ¿Por qué? No sé, se puso bien mal, ¿no? Casi hasta me la niega, etc. Lo importante es en tu casa, las palabras de gracia, las palabras de perdón. Entonces, el Señor nos está mandando aquí, dice en Lucas 12, no es cierto, perdón, en Lucas, no es cierto, olvídenlo, ese es otro tema. Entonces, es que yo me adelanté a otro punto. Entonces dice, ¿cuántas cosas hemos dicho y cuántas cosas hemos querido borrar? ¿Cuántas cosas hemos dicho y cuántas cosas hemos querido borrar? ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que de repente, por ejemplo, puedes hacer una lista en esta semana de las cosas que dijiste y que te gustaría borrarlas, así como de repente cuando borras una foto de tu celular? ¿No? Yo sí. Porque inclusive hasta personas que no conozco he dicho cosas que no tendría que haber dicho. Por ejemplo, a los policías que me agarraron, por ejemplo. Por ejemplo, a aquel compañero de trabajo, aquel compañero de escuela, aquel amigo, aquella amiga. De repente hay cosas que decimos y no sé si a ti te pasa así de, híjole, eso no lo tenía que haber dicho. ¿Por qué? Pero ya lo dijimos. ¿Y se puede borrar?
no se puede borrar, es imposible borrar. ¿Qué cosas hemos dicho y que hemos querido borrar? ¿Y qué cosas seguimos diciendo que en lugar de dar gracia a las personas, les estamos trayendo perdición? Le estamos trayendo heridas. El necio no puede tener dominio sobre su lengua, y dice en Santiago, en el capítulo 3, que la lengua es como ese pequeño timón que dirige toda una embarcación enorme. En la embarcación enorme todos conocemos el Titanic, bueno, todos vimos la película del Titanic, y solamente se dirige ¿por qué? ¿O se dirigía por qué? Por un timón. Y así mismo, ¿quieres ver cuál es tu timón? Este es tu timón, aquí. ¿Qué es lo que te está dirigiendo? Porque tus palabras son las que te dirigen. Tus palabras son las que nos llevan para acá, nos llevan para allá. Así dice el mismo capítulo en Santiago, que la misma lengua fue puesta aquí entre nuestra boca para darnos dirección, así como a los caballos se les pone a veces la rienda. ¿Qué palabras estamos mencionando? ¿Estamos diciendo palabras de gracia o estamos llenando palabras de juicio a las personas? Y dice aquí algo, dice es nocivo, es como sarna. La palabra nocivo, a veces hay una traducción que encontré que la traduce como sarna. O sea, tú estarías al lado de alguien que tiene sarna, por ejemplo, ¿vale? Se va a contaminar, ¿no? Dice, ay, me va a dar comezón. Bueno, todavía ni te toca y ya te está dando comezón. ¿Tienes palabras de gracia o no tienes palabras de gracia? ¿O tienes palabras de juicio que lastiman, que hieren? Yo hay cosas que yo he querido borrar así de repente, no manches, qué tonto. Eso no lo tenía que haber dicho. Eso no se lo tenía que haber dicho. Híjole, es que con esa palabra herí a mi esposa. Esa palabra hirió a mi hija. Esa palabra hirió a mis padres. Ahora llévalo a tu plano personal. Dice el versículo 14, dice, el necio multiplica palabras aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Quién le hará saber lo que después de él será? O sea, lo mismo. ¿Quién le hará saber a este cuate que después de eso, dónde va a ir a dar? Entonces, tú y yo, vamos a leer el versículo 15, dice, el trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Entonces, aquí hay algo muy importante. Nos está hablando aquí de futurizarnos. Fíjate, ya vimos varios aspectos. ¿Quién me dice uno de los aspectos que ya vimos? Vamos a hacer un repaso antes de terminar. ¿De los qué? De los aspectos que ya vimos de la necedad, ¿qué vimos? ¿Qué es necedad? Que haces lo que... Eso es lo que quieres, eso es tu voluntad. Haces tu voluntad. ¿Qué más? Una acción pequeña puede llegar a ser algo más grande. ¿Qué más? Que nos hace perder. ¿Qué más? Que las palabras son ruinas. Que las palabras son ruina. Bueno, no todas. Que debemos ser sabios. Que debemos de ser sabios. Entonces ya vimos nuestras decisiones, ya vimos la injusticia, ya vimos el autocontrol, todo lo que ustedes ya mencionaron. Pero entonces aquí nos manda algo, fíjate, ¿a quién le gusta hacer planes? No manches, está bien cañón. Porque por ejemplo, te platico la última estábamos ahorrando para irnos de vacaciones a Acapulco. Ya habíamos pedido nuestro fin de semana para irnos a Acapulco. Ya habíamos checado el hotel, ya habíamos hecho todo. Todo. Y de repente el Señor dice, no, no. Y nosotros dicen, Señor, es que necesito unas vacaciones con mi hija y con mi esposo. Y el Señor, no. Vas a llegar porque Lito está predicando, ¿se le predicaste? Y llegué. Dije, bueno, nos vamos para la otra semana. Y luego checamos el clima, porque esa fue la razón principal por la que no nos fuimos. Iba a llegar un huracán y no sé qué rollo. Y le dije, ¿cómo ves? Y le dije, pues es que ¿para qué? Va a estar todo nublado. Pues sí, ¿verdad? No, pues ya, vamos a la reunión. Y ya llegamos aquí a la reunión. Y ya dijimos, bueno, para la otra semana igual ya se compone el clima. Para la otra semana, bueno, pasa esta semana, él llega el día miércoles, yo me empiezo a sentir mal. Mira, cariño, no manches, voy a hacerme la prueba y chino, COVID. Y luego mi esposa COVID. Y así de, no manches, Señor, pero ¿por qué? Y todo el dinero que ya estábamos ahorrando para nuestras vacaciones, adiós, bye bye, se esfumó, adiós, se fue. Así de,
O sea, Señor, que estuvimos ahorrando para el COVID. Sí. No manches, yo no quiero ahorrar. No manches, Señor, ¿por qué? Porque así es Él. Entonces, aquí dice, por eso dice el versículo, dice, el trabajo de los necios los fatiga. Porque ser necio es, si es que ahorita con esta lana, o sea, bueno, todo lo te pagan. No, ahorita con lo que me paguen de esta semana, o con lo que me paguen me voy a comprar mi chamarra de Zara, ¿no? O de Pull&Bear, o de donde tú quieras. No es cierto, no quiero esta lanita, la voy a armar, etc. Y de repente llega el viernes o el sábado y llega tu patrón y te dice, ¿qué crees que no han depositado el cliente, pero el lunes te depositamos? Y tú así de, te contaba con esa lana. Y ya se sumó. Y así los planes que tú y yo hacemos. Dice aquí el versículo que no está bien futurizarnos. Y ahora sí dice en Lucas 12:20 y nos habla de aquel personaje que hace planes, que hace tus planes bien chidos y que le dice el Señor así de, ay, no manches, tú estás haciendo planes y ya tu alma fue pedida para que te mueras en esta noche. Y el otro puede decir que juntando lana, haciendo sus planes, haciendo todos sus trajes. No, es que otro va también y dice, ay, en la noche te vas a morir. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Ojo, muchachos, ojo, no estoy diciendo que no hagan planes, no estoy diciendo que está mal que hagan planificación, claro que no. Porque yo sé que a lo mejor muchos de ustedes tienen planes como estudiar, como casarse, como terminar la escuela, como formar una empresa, no lo sé, eso está bien. Pero lo que el Señor nos está diciendo es, no te fatigues en eso. No hagas de eso tu dependencia y lo número uno. Entonces es importante sujetarnos, escúchalo, es importante sujetar nuestra agenda. Hoy, escucha bien esto. Es importante sujetar nuestra agenda al cambio de planes celestial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú hagas un plan, como decían las abuelitas, añádale si Dios quiere. Y te va a decir como el meme así de no quiero. O a lo mejor dice, sí quiero, y lo cumple. Es importante que tú y yo ajustemos nuestra agenda personal al cambio de planes celestial. Porque es probable que hay algunas cosas que no nos van a salir. ¿Y qué haces cuando no te salen las cosas? Te enojas, te frustras y tomas malas decisiones. Pequeñas cosas hacen que puedas tomar grandes cosas para perjudicarte a ti. Entonces, dice en el 16 y 17, dice, ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Entonces aquí dice, el necio no atiende las responsabilidades. Entonces aquí, ojo, nos está hablando de dos líderes, de dos personas que son líderes, y que un líder dice que es joven y que está haciendo ¿qué? Que se está gastando toda la lana, se está yendo a tomar con sus camaradas, se está yendo a tomar con sus amigos, pero hay otro líder, otro rey que está haciendo las cosas bien y que está haciendo las cosas de una manera negligente. Entonces, el diligente toma las cosas o las responsabilidades que Dios le da para atenderlas y para cumplirlas bajo la voluntad del Señor. No sé si se entienda esto, pero el necio cae en la pereza. Y la pereza, ojo, la pereza no nada más es de que estés acostado echado viendo Netflix. La pereza se traduce a veces a no atender las responsabilidades que Dios nos manda a hacer. O por ejemplo, si te dice eres un estudiante, ¿qué tienes que hacer? Estudiar. No. Si eso yo lo hubiera entendido cuando yo tenía alguna de sus edades, otro gallo me cantara. Pero no, o sea, cuando yo era estudiante yo quería trabajar. Y cuando ya estaba trabajando y que veía que estaba bien duro, así, ahora sí quiero estudiar. No, pues ya no se puede. ¿No? Entonces, si Dios te está diciendo que tienes que hacer ciertas responsabilidades, las tienes que cumplir de una manera diligente. La pereza se traduce no solamente a estar echado o no hacer nada, se traduce también a no atender las responsabilidades de la vida. Entonces, el Señor aquí nos está mandando a todas estas cosas. Y ya por último dice, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey. Otra vez toca el tema de las palabras. Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que
tienen alas, harán saber la palabra. En otras palabras es, no hables mal de las personas. Y como dice el rey, y se está refiriendo a alguien de autoridad, yo vuelvo al mismo punto y vas a decir, ay, no manches, y siempre con lo mismo. Pues sí. Y te voy a estar a lo mejor molestando toda la vida con eso. ¿Cómo es la relación con tus padres? Dice, no hables ni mal del rey, no hables ni mal de tus padres, ni aún en tu secreto. ¿Por qué? Porque dice aquí que entonces la palabra va a ser descubierta. Lo que tú digas va a ser descubierto. Entonces, no hay placer mayúsculo, no hay mayor placer que el entrar a la sabiduría. ¿Cuántos de aquí le han pedido a Dios eso, sabiduría? Y si no lo has pedido, dices a lo mejor, híjole, Luis, entonces, ¿qué hago? Porque yo, por ejemplo, te vuelvo a repetir, yo leo todo esto y digo, no manches, encajo en todos, en unos menos, en otros más. Y bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hablar atrás así como el George, por ejemplo? ¿O qué voy a hacer? No es cierto, George. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo dejo esta necedad? Dice el Señor aquí que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro verdadero descanso. Y dice su palabra que en Él podemos encontrar sabiduría, que en Él podemos encontrar restauración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hay una necedad, si quizás estamos en una actitud de ingratitud hacia el Señor, yo creo que hoy es tiempo de que tú y yo podamos pedirle eso. ¿Sabes qué, Señor? ¿Cómo puedo salir de aquí? No sé cómo salir de aquí. El Señor nos contesta fácilmente, confiesa. Confiesa. Si tú eres necio, confiesa. Confiesa. ¿A quién? ¿A Ale? No. ¿A Charlota? ¿Le confieso que soy necio? No. Al Señor. Háblale al Señor. En esta tarde, abre tu boca y dile al Señor, Señor, quítame esta necedad. Porque sé que esto va a ser una ruina para mi corazón. Esto va a ser una ruina para mi juventud. Acuérdate que el libro de Eclesiastés es dirigido no solamente como un libro exponencial hacia los demás, sino es un libro dirigido hacia la juventud. Entonces, vamos a orar en este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú pones esta tarde en nuestra mesa como banquete principal, Señor.